Hola oyentes de Radio Sefarad, nuevamente vamos a consultar a Irving Gattel desde México qué es lo que realmente está sucediendo en estos últimos días y en estas últimas horas en torno a Estados Unidos, Irán, el Estrecho de Hormuz, los ataques, las respuestas. ¿Qué es lo que en realidad está pasando, Irving? Bueno, mira, una cosa evidente es que el llamado memorándum de entendimiento obviamente no funcionó, algo que ya se preveía, algo que ya muchos habían señalado que era lo más probable y que honestamente yo creo que el gobierno de Estados Unidos lo sabía a la perfección, sabía que ese era un plan que no tenía futuro, pero que era parte de toda una estrategia también para ir poniendo en orden otras cosas. Una, para prepararse para esta nueva etapa de la guerra. Ahorita vuelven a llegar Estados Unidos e Irán al conflicto abierto, pero pues obviamente con un Estados Unidos completamente preparado, con los arsenales llenos, con todo el poderío militar listo, y un Irán en cambio muy degradado económicamente por el bloqueo que se le había impuesto durante todo este lapso intermedio y que ya se reactivó. Pues obviamente mientras más se tardara en empezar la guerra, otra vez, más dinero, más debilidad económica iba a tener Irán. Entonces, lo que estamos viendo simple y sencillamente es el regreso a la normalidad, o sea, un conflicto que todavía no había terminado, que todavía no ha terminado y que obviamente va a continuar, pero con un Irán más debilitado económicamente, un Estados Unidos mejor preparado militarmente y que aparte es parte de toda una guerra global que Estados Unidos tiene contra varios rivales o enemigos y donde Estados Unidos también está moviendo fichas. Aquí en América Latina, por ejemplo, Marco Rubio acaba de convocar a un grupo de 60 países para empezar a aplicar estrategias para combatir el terrorismo de izquierda. Así lo dijo textualmente. Entonces, es una guerra global, es una guerra compleja y digamos que Irán nada más regresó otra vez a lo que se había quedado pendiente. Bueno, lo que pasa que se había dicho, no sé si con razón o no, de que Trump estaba tratando de ganar tiempo, que iba a tratar de que esto fuera después de este escaparate mundial que es el Mundial de Fútbol y que incluso iba a tratar de postergarlo hasta las elecciones de medio término de noviembre. Pero ¿tú crees que esta vez es algo más que una escaramuza, que realmente hay una guerra en ciernes? Mira, respecto al momento en donde reactivar los combates, en realidad eso no fue decidido por Estados Unidos, fueron las agresiones iraníes en el estrecho de Hormuz. Y yo más bien ahí creo que Estados Unidos, eh, pues mira, toda estrategia tiene que ser flexible porque está la otra parte y nunca sabes realmente cómo se va a comportar, ¿no? Entonces yo más bien creo ahí que Estados Unidos estaba listo para actuar ya, como lo está haciendo ahorita, o para esperarse. No, no me parece que a Trump le hubiera molestado esperarse, por ejemplo, hasta después de las elecciones, pero eso dependía al final de cuentas de Irán. Y creo que todo el mundo lo entendía. O sea, yo lo señalé varias veces. Incluso llegué a señalar que pareciera que el memorándum de entendimiento estaba diseñado para provocar a Irán a que cometiera un error y un error grave. Y entonces iba a ser en el momento en que Irán cometiera ese error que el conflicto se reactivara, que es al final de cuentas lo que sucedió. Ahora bien, ¿qué le convenía más a Estados Unidos? Bueno, la ventaja de una estrategia flexible es que le puede sacar provecho a todas las situaciones que se dan. Entonces, ahorita Irán realizó ataques en el estrecho de Hormuz, realizó, otra vez intentó imponer su control sobre el lugar. Estados Unidos simple y sencillamente ya no se lo toleró y bueno, las cosas escalaron. Ahora, Trump ya fue categórico al decir que el memorándum de entendimiento está muerto, que el alto el fuego se terminó y ya notificó al Congreso que otra vez están en conflicto. Así que esto ya es guerra abierta. Ya veo muy difícil que se logre una negociación. O sea, si tú te das cuenta ahorita, ya casi no se habla de Pakistán, ni menos aún de Qatar intentando hacer esfuerzos por llevarlos otra vez a la mesa de diálogo. Parece que eso ya se acabó y por el momento el conflicto va a seguir. Ahora,
¿Hasta qué punto va a seguir? O sea, ¿va a ir hasta las últimas consecuencias e intentar ya provocar la caída del régimen? No lo sabemos, eso depende de qué tanta capacidad tenga todavía el régimen de afianzarse o aferrarse más bien al poder, pero Estados Unidos puede ser paciente con ello. O sea, lo que puede pasar es que en un momento dado esta etapa termine y Estados Unidos otra vez se dedique a desgastar económicamente un régimen cada vez más debilitado. Hay que recordar que terminar de desgastar a un país económicamente no es sencillo. No son cosas que se logran en 2 semanas. Y aparte, Irán es un país muy mal gobernado, muy mal administrado, pero es un país muy rico. Entonces, el régimen tiene todavía recursos de donde seguir drenando a la población, pero para mantenerse en el poder. Entonces, esto se puede tomar su tiempo. Pero bueno, la ruta ya está definida. Ahorita quedó claro que las negociaciones realmente no llevan a ningún lugar y la conclusión evidente que se saca de lo que estamos viendo es que este conflicto solamente va a acabar por las malas, o sea, por medio de una guerra. Entonces, si ahorita se llegara otra vez a una pausa, es nada más cuestión de tiempo para que reinicien los ataques. Y dime, el papel que pueden jugar los socios, entre comillas, de Estados Unidos en la zona, porque vemos que a Israel lo tiene contenido, incluso tratando de que se contenga en su conflicto con Líbano, aunque por otra parte está avanzando en el tema diplomático con el gobierno de Líbano. Pero los otros países árabes del Golfo están actuando, o sea, van a llegar a participar en algún momento, porque hemos tenido noticias que Arabia ha bombardeado algunas posiciones que afectan al suministro a los hutíes del Yemen, ¿no? Sí, no, a ver, espérame. Vamos poniendo orden en varias cosas. Una, Israel en este momento, estrictamente hablando, no está contenido por los Estados Unidos. Israel está desarrollando su propia guerra con toda la libertad. El punto está en que es una guerra que ha entrado en otro ritmo. ¿Por qué? Porque Hezbollah está cada vez más aislado. Y en realidad, si ahorita está, por ejemplo, si Israel no está interviniendo en el conflicto en Irán, es porque Irán no ha querido atacar a Israel. Y ya hay declaraciones oficiales de parte de gente del régimen iraní de que no quieren ahorita, el problema no es con Israel, es con Estados Unidos. Pero bueno, es que en realidad Irán le tiene miedo a Israel porque sabe que sería el más preciso y el más profundo en muchos de los ataques, sobre todo en la eliminación de gente del régimen. Ahora, en el Líbano, Hezbollah e Israel siguen su propia guerra. Israel no está limitado en absolutamente nada, simplemente la lleva a su propio ritmo. Y ahorita Hezbollah está profundamente degradado, cada vez con menos ayuda iraní, porque Irak jugaba un papel muy importante en la transferencia de fondos que tenían que ser en efectivo hacia Hezbollah, e Irak hace un par de semanas acaba de cambiar de bando. Irak ahorita se ha alineado con los Estados Unidos, ha roto toda la colaboración con Irán, entonces esto es un golpazo directo para Hezbollah. Por eso Hezbollah está bajándole al perfil de sus ataques o de su guerra, e Israel tiene toda la libertad para controlar esto. Ahora, y con relación a los países árabes es donde se pone la cosa más interesante, porque efectivamente, por una parte, Arabia Saudita acaba de abrir, digamos, el último frente que faltaba dentro de todo este conflicto, que es con los hutíes. Ya estaba el frente Israel-Yemen, ¿no? O sea, Israel-Hutíes, ya había habido intercambios de disparos, etcétera, ya tiene un largo camino, pero en realidad el conflicto principal de los hutíes es con Arabia Saudita. Entonces, ese era el último, digamos, la última arista de esta guerra que faltaba por encender, por detonar. Y acaba de detonar. Ayer, efectivamente, hutíes y saudíes estuvieron disparando. Esto le provoca mucho problema a Arabia Saudita porque, aunque es militarmente más poderoso que los hutíes, Arabia Saudita sabe que los hutíes sí le pueden provocar daños severos en sus instalaciones petroleras. Entonces, incluso Arabia Saudita ahorita ya cambió su discurso y ya llegó a decir que sí está dispuesto a unirse a los acuerdos de Abraham. Está poniendo condiciones que al final de cuentas no le van a hacer caso, pero ya cambió por lo menos esa línea discursiva porque se está enfrentando a su propia vulnerabilidad con esto.
Entonces, la guerra ya está completa ahora sí, con los saudíes y los hutíes peleándose directamente. Obviamente, el Yemen pro-saudí, el otro Yemen, el Yemen, digamos, el legal, también está en contra de los hutíes, también entra en esta guerra. Eh, y ya tenemos a los países árabes, por lo menos Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, ya han lanzado bombardeos y ataques durísimos en territorio iraní. Entonces, Jorge, yo te pregunto a ti, que ya no somos precisamente muchachos, ¿tú te imaginaste alguna vez, qué te diré, en los años 80, en los años 90, en los años 2000, que alguna vez que nos dijeran, algún día todo mundo se va a estar peleando en Medio Oriente, menos Israel? Israel nada más va a estar observando. ¿Tú te lo imaginaste? No, la verdad que no, pero tampoco es que está tranquilo Israel, por lo menos en el frente del Líbano sí que está Sí, mal. Pero pero claro, en una posición de fuerza, claro. claro, en una posición de fuerza, pero me refiero, es que todo el mundo siempre pensamos que cuando se armara el desastre total, el desastre regional, pues obviamente Israel iba a ser el epicentro de los ataques y de las respuestas. Y no, en realidad Israel ahorita está completamente aislado del conflicto con Irán y de lo que están peleándose los países árabes con los hutíes y con Irán, e Israel puede concentrarse en sus conflictos con Hezbollah y con Hamas, que los está gestionando, creo yo, bastante bien. Ahorita en Hamas están aterrados por las eliminaciones selectivas que está haciendo Israel al ritmo de 4 o 5 por día, de los que participaron en el atentado del 7 de octubre del 23, y a Hezbollah pues lo tiene completamente sometido, o sea, controlado. Hezbollah está claramente cada vez más debilitado. ¿Y tú crees que Hezbollah en Líbano podría llegar a estar tan debilitado en algún momento para que el gobierno del Líbano, de un Líbano recuperado después de esta ocupación por parte de fuerzas extranjeras durante sin más de 50 años, pueda tomar las riendas de su propio país? Es decir, no digo que se elimine totalmente a Hezbollah, pero que no sea un factor que amenace a la integridad del propio país. Sí, creo que sí es posible porque al final de cuentas Hezbollah depende del financiamiento iraní. O sea, Hezbollah no es un grupo autosustentable, o sea, no tiene una capacidad de autogestión. Es un grupo bastante improductivo. Claro, lavan dinero, están metidos en los negocios de las drogas, pero el nivel de milicia que era Hezbollah, que era prácticamente un estado dentro del estado libanés, requiere mucho más dinero que eso. Entonces, dependían completamente de Irán. Ahora que Irán está en crisis absoluta, que ya perdieron la intermediación iraquí, Hezbollah está camino a la quiebra. Entonces, en el momento, mira, un bando beligerante, de la naturaleza que sea, un bando beligerante pierde la guerra, no en el momento en que lo derrotan militarmente, sino en el momento en que se queda sin recursos y sin posibilidad de volver a conseguir recursos. O sea, porque es cuando ya, o sea, aunque todavía tuvieras armas, pero si ya no tienes recursos, ya no puedes hacer nada. Churchill lo dijo, para ir a la guerra necesitas 3 cosas: dinero, dinero, más dinero. Hezbollah no lo tiene. Entonces, la caída de Hezbollah en ese sentido sí es previsible. Ok, dependerá también de cómo Irán intente resolverlo, o sea, no podemos ponerle fechas todavía a esto, pero la tendencia es clara. Irán se está debilitando, va a llegar un punto en donde Irán va a tener que enfocar todos sus recursos a mantenerse el régimen en el poder y ya no van a poder estar desviándolos hacia Hezbollah. Creo que a Hamas le está yendo peor con esto. De hecho, por eso Hamas ha estado todavía en un perfil más bajo que el de Hezbollah. Pero el asunto, el proyecto de Hezbollah ya no tiene remedio, está desahuciado. Va a ser cuestión de tiempo, aunque eso no significa que el gobierno libanés vaya a tener la suficiente fuerza de entrada. Así que sí va a depender del apoyo del ejército de Israel para que en una primera etapa, en una fase de transición, Israel sea quien se encargue de mantener a Hezbollah completamente en coma y el gobierno del Líbano puede empezar a desplegar la reconstrucción institucional que necesita para tomar el control, con la ventaja de que va a contar con el apoyo de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que todo esto a mí me recuerda, bueno, a veces se ha utilizado esta
esta imagen de comparación de como una especie de pulpo de Irán, no solamente con los proxies próximos, valga la redundancia, es decir, el régimen iraquí, el régimen en Siria que estaba y ya no está, Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, sino también a nivel internacional. Tenía el apoyo de Venezuela, que ya ha dejado de estar, el de Cuba, que en todo caso el que conserva es solamente político, y el económico de la triple frontera, que por lo que me contabas de Marco Rubio, me imagino que las estrategias que se están marcando para combatir el terrorismo en América Latina también van a afectar a ese punto de ingobernanza en el continente americano, que era esta triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde estaba establecida la financiación internacional de Hezbollah y también de Irán en la venta de armas, de drogas, de tráfico de personas, etcétera, etcétera. Es decir, de que todo esto, una vez que empiezan a caer muchos tentáculos, los otros se van cayendo solos también, ¿no? Así es, así es. Y por eso te decía que también tenía mucha importancia, mucho que ver esta cuestión que Marco Rubio convoca, ¿no? A esta integración de un frente común con más de 60 países para combatir el terrorismo de izquierda en América Latina. Claramente va dirigido contra toda la estructura que construyó el chavismo, bueno, que financió el chavismo, que ideológicamente la dirigió Cuba y que, por ejemplo, tenía una fuerte presencia ahí en la triple frontera, pero también en los resquicios que, por ejemplo, en países como Perú y Ecuador podían haber de lo que quedó de Sendero Luminoso y este tipo de grupos, en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional y en México con todos los cárteles de narcotráfico. Entonces, el punto aquí fue que, el punto aquí importante a notar es que la cabeza de todo era Irán y el eje alrededor del cual se articulaba toda la red era Hezbollah. Los golpes que está recibiendo ahorita Irán por parte de Estados Unidos y los golpes que ya recibió Hezbollah por parte de Israel, pues obviamente ya provocaron una fractura en la columna vertebral de todo este esquema. O sea, los grupos ahí siguen en América Latina, en la triple frontera, en México, etcétera. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico en México, yo creo que, porque el narcotráfico es algo imposible de eliminar. Hay un mercado, entonces siempre va a haber una oferta. Así funciona esto, ¿no? No lo puedes eliminar. Pero lo que sí puedes provocar, y creo que para allá van los Estados Unidos, es a hacerle entender a los narcos en México que no necesitan ser aliados de Hezbollah, que al contrario, les sale peor, resulta peor. Entonces, más bien el punto ahí sería romper esta alianza para que volvamos a una normalidad que se mantuvo hasta los años 80, donde los gobiernos, incluso el de México, el de Estados Unidos, sabían cómo gestionar las situaciones con el narcotráfico. Entonces, de pronto hay que entender que no necesitas que esto sea muy aparatoso o bombazos o bombardeos u operaciones militares estrambóticas, simple y sencillamente tienen que alcanzarse éxitos estratégicos. Y el primer éxito estratégico va a ser desvincular completamente al crimen organizado latinoamericano de Hezbollah. Ahora, lo que sí sea estructura de Hezbollah, pues evidentemente van a ir contra ellos. Creo que en ese sentido la situación en la triple frontera puede llegar a ser más violenta de lo que, por ejemplo, podemos esperar que pase en México. Pero el objetivo es ese, con la ventaja de que Hezbollah en Líbano, que es la sede de Hezbollah, ya está desarticulado, debilitado, prácticamente inoperante a nivel militar. O sea, representa todavía un peligro, un riesgo y una molestia, pero en términos existenciales Hezbollah está derrotado. E Irán, que es la cabeza de todo, pues está en ese mismo proceso también. Entonces, el futuro que puedan tener los grupos aquí en América Latina ya no es el mismo. Se lo van a tener que reconsiderar y creo que al final de cuentas se van a sentar a negociar para que las cosas, para que ellos mismos bajen el nivel de su violencia, bajen el nivel de interferencia dentro de los Estados Unidos, que es particularmente lo que le preocupa a Trump y a Marco Rubio, y obviamente dejen de brindar apoyo a lo que ha sido Irán y Hezbollah. Bueno, con todos estos análisis, lo que se dibuja es un futuro tan prometedor que asusta. Es decir, Mira, suena de repente, muchos me lo han reclamado, ¿no? Me han dicho que soy muy optimista. Déjame, voy a estornudar. sí, te damos permiso.
Desde hace rato ando con un estornudo ya atorado y no sale, todavía no salió, Juan. Mira, siempre me han reclamado que soy demasiado optimista. Ok, a ver, no es que sea optimista. Obviamente no estoy hablando de que los problemas del mundo ya se van a resolver. Se resuelven unos, aparecen otros. Pero eso fue un gato que opinó. Pero creo que el gato también cree que soy muy optimista. No, pero mira, aquí sí hay una cosa. Estamos viendo un reordenamiento del orden global muy similar y yo creo que tan fuerte y tan importante como el que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial, con todo y los defectos de genética política que trajo la ONU, que había todavía con el marxismo soviético, con el maoísmo en China, en fin, aún con todos esos problemas, la realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial las cosas sí han estado mejor. Ahorita con todo el desastre que tenemos en todo el mundo y todos los conflictos que hay en conjunto, nadie se está imaginando una guerra que te deje 55 millones de muertos. Entonces, ese dato simplemente significa que algo mejoró, algo mejoró. Es lo que yo estoy viendo que viene una vez que termine de colapsar este orden global surgido de la Segunda Guerra Mundial y que todavía giraba muy alrededor de Europa y de la ONU, un continente profundamente desgastado y una institución inútil ya que nada más sirve para el basurero. Ok, no van a salir las cosas ya perfectas, no es el fin de la historia, no es la era mesiánica, pero en comparación a lo que teníamos antes, sí se van a resentir mejoras. O sea, el puro hecho de que Rusia esté profundamente debilitada, Rusia ya no es una potencia mundial, el hecho de que Irán quede completamente derrotado y venga un cambio de régimen, y el hecho de que un grupo terrorista de alcance internacional como Hezbollah quede desmantelado, ya con eso hay una mejora. Y eso sí, en ese punto, por lo menos en ese nivel, sí soy optimista. Bueno, siempre nos quedará China, como dirían en la película de Claro, esta. sigue China. Ese es el siguiente capítulo de la historia, es el siguiente gran tema del siglo XXI, o sea, 74 años todavía y tal vez más, va a ser China. Pero fíjate, con China es una guerra comercial. Con China ya Claro. las expectativas no son guerras atómicas, ni guerras convencionales, ni buques contra buques, ni tanques contra tanques. Algo mejoró. O sea, va a ser un relajo, va a ser difícil, va a haber momentos de muchos problemas causados por las políticas tan desleales y agresivas de China en materia de comercio, pero bueno, ya es de comercio, ya no estamos hablando de la tercera o cuarta guerra mundial, por lo menos, ¿no? Bueno, Irving, me has levantado el ánimo. Qué bueno. Esperamos que a pesar de que nos toca todavía pasar por muertes, porque esto estamos en guerra, y también las muertes que se producen en otros bandos son muertes inútiles que nos duelen. Es decir, hay gente que se inmola por razones que no nos entran en la cabeza y esperemos que todos esos fantasmas del pasado cercano de ese siglo XX que fue atroz para la humanidad, pues queden un poco más lejos. Y muchas gracias por atendernos y ya estaremos en contacto y seguramente para la próxima, pues incluso la cosa, según lo expones, estará bastante mejor. Esperemos que así sea. Nosotros aquí en España estamos, como ustedes, ya a punto de entrar en el periodo estival, que es muchas vacaciones, etcétera. Así que vendría bien que las noticias, por lo menos durante este verano, no sean más preocupantes de las que han sido en los últimos meses y años. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, Jorge, ya sabes, un gusto estar aquí con tu audiencia. Nos vemos pronto, espero.